¿no eres aprensivo? Ese individuo podría ser un fraude. Lorenzo se dirigió a su pariente más joven, su tono profundo e inquebrantable. He saltado al agua por mis camaradas, la naturaleza salvaje no me infunde temor. El desconocido estaba sentado, temblando, bajo un pino, con el atuendo rasgado y el semblante surcado de tierra. Sin embargo, su mirada poseía el aspecto distintivo de un militar experimentado. Lorenzo le proporcionó agua, luego construyó un refugio temporal y permaneció con él durante toda la noche. Al amanecer siguiente, cuando el sol apenas había aparecido, numerosos infantes de marina estaban formados ante la vivienda de Lorenzo. Lorenzo Méndez, de 41 años, era un antiguo miembro del OSEAL de la Marina que había completado 18 años de servicio antes de abandonar la vida militar activa. Tras su partida de las Fuerzas Armadas, se había retirado a las montañas del norte de California, trabajando como guía de excursiones por la naturaleza y manteniendo en gran medida una existencia solitaria. Encontraba mayor consuelo en la presencia de imponentes pinos y águilas remotas que en el desorden de la sociedad no militar. Las montañas no planteaban preguntas sobre los terrores nocturnos que persistentemente lo despertaban a las 3 de la mañana, ni por qué invariablemente inspeccionaba todas las salidas al entrar en cualquier recinto. En una fresca tarde de finales de otoño, Lorenzo guiaba a un grupo de excursionistas por un sendero boscoso cuando observó algo fuera de lo común, un pequeño desprendimiento de rocas, tierra desplazada y huellas que indicaban que alguien se había desviado de la ruta designada. Prosigan hasta el mirador, ordenó al grupo. Debo investigar algo, me reuniré con ustedes en 15 minutos. Su primo Marcos, de visita desde Zaragoza y parte de la excursión, arqueó una ceja. ¿Qué ocurre? Probablemente nada, respondió Lorenzo, avanzando ya hacia el lugar de la perturbación. Pero prefiero estar seguro. Guiándose por las señales de ramas quebradas y vegetación alterada, Lorenzo avanzó con la habilidad silenciosa que anteriormente había establecido su reputación entre sus camaradas SEAL. A 50 metros del sendero principal, lo localizó, un anciano desplomado junto a un pino, parcialmente consciente, con las ropas rasgadas y sucias por una aparente caída. A pesar de su estado desaliñado, el hombre llevaba una gorra militar descolorida, sujeta firmemente incluso en su debilitada condición. Lorenzo evaluó rápidamente las circunstancias utilizando sus conocimientos de medicina de emergencia. Verificó los indicadores vitales, observó evidencia de deshidratación y exposición al frío, pero no detectó heridas que pusieran en peligro la vida. Ensambló un refugio rudimentario con sus suministros de emergencia, luego contactó con su grupo de excursionistas por radio. He localizado a un individuo en peligro, Marcos, guía al grupo de regreso al inicio del sendero, me quedo aquí esta noche. Los excursionistas expresaron objeciones, su aprensión e inquietud evidentes. No puedes quedarte aquí con un desconocido, podría ser peligroso, deberíamos contactar con los guardas forestales en su lugar. El puesto de guardas forestales más cercano está a 4 horas de distancia, declaró Lorenzo con compostura. Las temperaturas nocturnas descenderán por debajo de 0, no aguantará tanto tiempo. Marcos lo apartó a un lado. Lorenzo, esto no es Afganistán, ya no necesitas ponerte en peligro por desconocidos. El semblante de Lorenzo permaneció inescrutable. Regresad, estaré bien. Durante las horas nocturnas, Lorenzo mantuvo encendida una modesta fogata, distribuyó su agua y sustento de emergencia, y se mantuvo vigilante mientras el anciano fluctuaba entre la conciencia y la inconsciencia. Envolvió al desconocido en su propia manta térmica, utilizando solo su ligera prenda de abrigo para sí mismo. Justo antes del amanecer, mientras los habitantes del bosque comenzaban sus llamadas matutinas, los ojos del hombre se abrieron con nueva lucidez. Observó el rostro de Lorenzo con abrupto reconocimiento. Participaste en los sucesos de Faluya. ¿Verdad? Murmuró con tono áspero. Lorenzo se puso rígido. No era una pregunta que los no militares suelen plantear, era el tipo de perspicacia que solo posee alguien que lo ha experimentado, que reconoce la alerta distintiva que el combate infunde en el ser de un soldado. Descansa un poco, respondió Lorenzo suavemente. Ya no está solo. Por la mañana, el extraño se había recuperado lo suficiente como para adoptar una postura erguida, tomando el café caliente que Lorenzo preparó sobre el fuego abierto. Sus manos temblaban un poco mientras agarraba el recipiente. Debería ofrecer una disculpa, pronunció el hombre, su voz ronca por la falta de uso. No consigo recordar mi nombre con claridad, los días parecen fundirse aquí fuera.
Lorenzo asintió con la cabeza, desprovisto de condena. Había encontrado veteranos que habían perdido más que recuerdos por los efectos persistentes del conflicto. ¿Cuánto tiempo llevas en estos bosques?, inquirió Lorenzo, ofreciéndole una barrita de proteínas de su mochila. La mirada del hombre vagó hacia el terreno montañoso. La gente cree que ya estoy muerto. Una cualidad particular en su tono impulsó a Lorenzo a observar más atentamente. Mientras el hombre se recolocaba, su desgastada prenda de abrigo dejó al descubierto una porción de placas de identificación militar, parcialmente ocultas por la tierra, pero aún descifrables. R. Matías, primera de reconocimiento de infantería de marina, caído en combate. La designación activó un recuerdo en Lorenzo, un informe de noticias de 2010 sobre una misión confidencial que había salido mal, una unidad considerada perdida, una operación que el gobierno ni reconoció ni refutó oficialmente, el tipo de operación que formalmente no existía. Se requiere atención médica, declaró Lorenzo con cautela, absteniéndose de mencionar la placa que había observado. Poseo una vivienda a unos 5 kilómetros de distancia, ¿cree que puede llegar hasta ella con ayuda? El hombre, Matías, asintió con la cabeza. Su progreso fue pausado, marcado por periodos de descanso y las tranquilas palabras de apoyo de Lorenzo. Al llegar finalmente al edificio de madera sin adornos que Lorenzo denominaba su residencia, el cansancio era evidente en los semblantes de ambos. Lorenzo se puso en contacto con las autoridades locales, informando únicamente de que había encontrado a un excursionista desorientado que necesitaba ayuda médica, pero declinando el transporte de emergencia. Una intuición le sugería que atraer excesiva atención oficial podría resultar más perjudicial que beneficioso. Durante los días siguientes, Lorenzo proporcionó sustento sencillo, prendas limpias y un dormitorio de invitados con una ventana orientada hacia el amanecer. No formuló preguntas sobre el servicio militar ni sobre las circunstancias que llevaron a un infante de marina supuestamente fallecido a vagar por su bosque. El hombre, que aceptó implícitamente que lo llamaran Matías, comunicaba poco pero observaba todo. Reaccionaba con un sobresalto a los ruidos inesperados. Organizaba su ropa prestada con exactitud militar. Una mañana, al notar la bandera española que Lorenzo mantenía izada junto al porche, Matías se puso instintivamente en posición de firmes, su mano moviéndose a medio camino de un saludo antes de que pareciera recordar dónde se encontraba. En la cuarta noche, Lorenzo fue despertado por exclamaciones provenientes de la habitación del visitante. Encontró a Matías enredado en las sábanas, con los ojos muy abiertos pero sin ver. Me abandonaron allí, todos ellos, masculló Matías, todavía atrapado en su terror nocturno. Las coordenadas eran incorrectas. Lorenzo identificó los indicios de un recuerdo traumático y mantuvo la distancia mientras hablaba en tonos tranquilos y deliberados hasta que la mirada de Matías recuperó el reconocimiento. Disculpas, murmuró Matías, la vergüenza suplantando la aprensión. Noche difícil. He experimentado algunas yo mismo, respondió Lorenzo con sencillez. A la mañana siguiente, mientras Matías estaba en la ducha, Lorenzo inició una conversación telefónica solitaria y meticulosamente planificada con un antiguo camarada que actualmente trabajaba en el Ministerio de Defensa. Sin dar detalles. Preguntó por el estado actual del equipo de reconocimiento ECO, que había sido desplegado en 2010. El prolongado silencio que precedió a la respuesta de su conocido se lo comunicó todo a Lorenzo. Ese expediente lleva mucho tiempo sellado, Lorenzo, fue la respuesta cautelosa. El jefe de la unidad era el teniente coronel Roberto Matías, comandaba un equipo de 12 miembros en una misión de máxima importancia para la adquisición de inteligencia. Los documentos oficiales indican que todo el personal se perdió. ¿Y extraoficialmente? Otra vacilación. Existía la especulación sobre un superviviente, potencialmente retenido en cautiverio durante un periodo prolongado, logró escapar pero experimentó un grave trastorno de estrés postraumático y deterioro de la memoria. Las altas esferas mantuvieron el secreto, la repentina reaparición de un oficial supuestamente fallecido suscitaría demasiadas preguntas sobre operaciones que nunca ocurrieron oficialmente. Lorenzo expresó su gratitud y terminó la llamada, las diversas piezas ahora encajando. Matías no era un infante de marina cualquiera, había sido un oficial al mando que, de alguna manera, había sobrevivido cuando toda su unidad pereció, solo para ser esencialmente borrado del registro oficial porque su existencia continuada complicaba la versión aceptada. Lorenzo estaba avivando el fuego matutino cuando detectó el sonido de vehículos que se acercaban, múltiples motores avanzando con sincronizada exactitud por su aislado camino de acceso.
Salió al porche, instantáneamente alerta, su antiguo entrenamiento reafirmándose mientras evaluaba las circunstancias. 5 vehículos militares aparecieron desde el borde del bosque, su coloración verde oliva inconfundible contra el paisaje forestal. Se dispusieron en un impecable semicírculo ante su vivienda, sus motores cesando simultáneamente. Del vehículo delantero, descendió un oficial de infantería de marina con uniforme de gala completo. La insignia de hoja de roble plateada en su cuello lo identificaba como teniente coronel. Tras él iban un contingente de seguridad, una unidad médica e individuos que parecían representantes gubernamentales con trajes oscuros. Señor Méndez. El oficial se acercó, su porte indicativo de años de condicionamiento militar. Soy el teniente coronel Jaime Herrero, del Cuerpo de Infantería de Marina de España. Lorenzo mantuvo su posición, sin pronunciar palabra. Su lenguaje corporal no era ni acogedor ni confrontacional. Hemos venido por la señal del transpondedor GPS que se activó hace 3 días, prosiguió Herrero. Una señal asociada a un individuo una vez estimado como una leyenda dentro de nuestra organización, un individuo que suponemos que usted ha estado albergando. El semblante de Lorenzo permaneció impasible. Encontré a un excursionista en peligro, aseguré su protección, eso es todo. Señor Méndez, interrumpió uno de los individuos de traje, ese excursionista es el teniente coronel Roberto Matías, antiguo oficial al mando del equipo ECO de reconocimiento de la Infantería de Marina, oficialmente registrado como caído en combate hace 13 años. Lorenzo echó una ojeada hacia su cabaña, donde Matías había aparecido en el umbral, observando los acontecimientos con ojos aprensivos. En ese caso, quizás, respondió Lorenzo con ecuanimidad, deberían estar conversando con él. Los infantes de marina congregados dirigieron su atención hacia Matías. El teniente coronel Herrero avanzó sin prisa, luego ejecutó un impecable saludo formal. Mi coronel, pronunció, su voz resonando en el espacio abierto. Bienvenido de nuevo, coronel. Cada individuo uniformado presente se puso rígidamente en posición de firmes, saludando al unísono. Matías permaneció inmóvil, el desconcierto evidente en su semblante. Su mano se crispó a su lado, el reflejo arraigado contendiendo con la desorientación que había sido su compañera durante años. Un joven infante de marina salió de la formación, no mayor de 25 años. Se acercó a Matías con profundo respeto. Coronel Matías, dijo, su voz vacilando ligeramente. Soy el cabo David Jansen, mi padre fue el sargento primero Guillermo Jansen. El último individuo que usted extrajo de los restos antes de la detonación subsiguiente. La humedad brotó en los ojos del joven infante. Él contaba cómo usted volvió a entrar cuando todos los demás evacuaban, cómo lo transportó a través del fuego hostil cuando sus miembros inferiores estaban incapacitados, falleció el año pasado, mi coronel, sin embargo, nunca dejó de narrar su historia. Un cambio ocurrió en la expresión de Matías, un atisbo de reconocimiento, una semblanza del comandante que una vez fue. Se enderezó casi imperceptiblemente. Su progenitor, articuló lentamente, buscando las palabras, poseía una fotografía suya, la guardaba dentro de su casco. El joven infante asintió, las lágrimas ahora corrían sin freno. En efecto, mi coronel, ese era yo a los 10 años. Un oficial médico avanzó. Coronel, es necesario trasladarlo al Hospital Militar Central Gómez Ulla. Su dispositivo de rastreo de emergencia implantado se activó cuando el señor Méndez lo trajo dentro del rango de detección de un satélite de búsqueda. Hemos estado buscando su paradero durante un periodo muy considerable. ¿Buscando? Cuestionó Matías, el término cargado de incredulidad. Sí, mi coronel, afirmó Herrero. A pesar de la documentación oficial, una unidad compacta ha estado realizando una búsqueda desde que la inteligencia indicó que podría haber eludido el cautiverio. La misión para localizarlo nunca existió formalmente, pero nunca cesó. Los representantes gubernamentales aclararon que Matías sería trasladado a Madrid para recibir atención especializada, atención médica para su estado físico, tratamiento específico para su pérdida de memoria inducida por trauma y un meticuloso proceso de reintegración. Su historial de servicio será rectificado, declaró un funcionario. Sus condecoraciones restauradas, su sacrificio reconocido. Durante toda la conversación, Lorenzo permaneció en su porche, observador silencioso del reencuentro entre un militar perdido y la rama militar que nunca lo había abandonado de verdad. Cuando un oficial superior se acercó para expresar su gratitud, Lorenzo simplemente negó con la cabeza.
No rescaté a nadie, afirmó en voz baja. Simplemente hice lo que cualquier soldado haría por otro. Antes de partir, Matías se acercó a Lorenzo, más erguido de lo que había estado en días, recuperando parte de su antigua autoridad. Me informan que he estado vagando durante años, comentó. Que eludí un campo de prisioneros de guerra pero no podía recordar mi identidad ni mi destino, solo que no debía confiar en nadie de uniforme. Lorenzo asintió con la cabeza. La mente emplea métodos peculiares de autopreservación. Podría haber contactado con las autoridades de inmediato, señaló Matías. Hacerme internar, sin embargo, se abstuvo. Era un soldado en apuros, respondió Lorenzo con sencillez. Esa era toda la información que necesitaba. Los dos hombres compartieron una mirada que transmitía más comprensión de lo que los no militares podrían imaginar, el vínculo tácito forjado únicamente en la intensidad de la batalla. Mientras el convoy militar se preparaba para partir, uno de los oficiales fijó una pequeña placa en el suelo cerca del inicio del sendero donde Lorenzo había encontrado a Matías por primera vez. En este lugar, uno que fue olvidado fue finalmente traído a casa. Una semana después, Lorenzo obtuvo una comunicación oficial del cuartel general de la Infantería de Marina, gratitud por no olvidar a uno de los nuestros. Se adjuntaba una mención formal, reconociendo su participación en lo que ahora se denominaba Operación Regreso a Casa. La carta mencionaba que el coronel Matías estaba mostrando una respuesta positiva al tratamiento, con recuerdos resurgiendo en incrementos constantes. Lorenzo guardó la carta en el cajón de su escritorio sin mostrársela a nadie. El reconocimiento nunca había sido su fuerza motriz. 3 días después, exactamente a las 7 horas, Lorenzo detectó de nuevo el sonido de vehículos que se acercaban. Mirando a través de la ventana de su cabaña, observó algo que le hizo dudar, una fila de infantes de marina con uniforme de gala formándose a lo largo de su camino de entrada. Ningún oficial daba órdenes. No había vehículos oficiales presentes, simplemente infantes de marina de pie, uno al lado del otro, en impecable formación. Individualmente, cada infante de marina se acercó a los escalones de su entrada, clavó una pequeña bandera española en la tierra, realizó un saludo digno y reanudó silenciosamente su posición. El último infante de marina de la fila era el cabo Jensen, quien depositó algo adicional con su bandera, una fotografía enmarcada de su padre con el coronel Matías, capturada en algún lugar de una región desértica años atrás. No se pronunciaron discursos, no se proporcionaron aclaraciones. Cuando se colocó la última bandera, los infantes de marina partieron tan discretamente como habían llegado, dejando un rastro de barras y estrellas que conducía a la entrada de Lorenzo. Desde su ventana, Lorenzo observó su partida. Por primera vez en años, sonrió, una expresión sincera que le llegó a los ojos. Aquella noche, mientras el sol poniente teñía las montañas con tonos ámbar y oro, Lorenzo se sentó en su porche, observando la hilera de banderas que se agitaban suavemente con la brisa. Su teléfono sonó, una conexión segura que muy pocos poseían. Lo recordó todo hoy, dijo la voz de su conocido del ministerio. Toda la misión, identidades de sus captores, todo, los profesionales médicos lo consideran notable. Es un infante de marina, respondió Lorenzo. Notable es una característica estándar. Ciertos individuos que atraviesan el conflicto nunca viajan verdaderamente en soledad, pero a veces requieren un recordatorio de que no han sido abandonados. Y ocasionalmente, un individuo regresa a casa no mediante procedimientos o documentación oficial, sino a través de los actos de un compañero de servicio que se niega a desviar la mirada.